de la tarde, 32, 3:32. Valparaíso cuenta con la primera carta de amenaza por marejadas en nuestro país. Este instrumento, desarrollado con un rol clave del Centro UC, Observatorio de la Costa, permite mejorar la gestión del riesgo costero frente al cambio climático y la creciente urbanización del litoral. Vamos a conversar sobre esto con Carolina Martínez, directora del Centro UC Observatorio de la Costa y académica del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, María Jesús. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Carolina. Carolina, en simple, yo ahí adelantaba un poco. ¿Qué es una carta de amenaza por marejadas y qué tan o por qué es tan relevante para Valparaíso? Sí, bueno, es un instrumento muy relevante para la gestión del riesgo de desastre, principalmente ejecutar los planes de emergencia, por ejemplo, para evacuación, pero también para contribuir a la planificación territorial de las áreas afectadas por distintas amenazas. Uh-huh. Y de acuerdo a la ley de SINAPRED, que reemplaza a ONEMI por la actual oficina de SINAPRED, existen instituciones mandatadas para la elaboración de las cartas de amenaza. Y en este caso, ya que tenemos también un cambio climático que nos está generando eventos extremos, las marejadas ahora constituyen una nueva amenaza para nuestra costa, para nuestro litoral, que cuando viene este oleaje muy energético o muy anormal, como la denomina CEPIMET, se transforma en una condición de peligro y pasa a ser entonces una amenaza para el litoral. Y las cartas lo que están mostrando es la afectación por inundación, que a veces también se les denomina sobrepasos, que son las olas que traspasan, por ejemplo, a las calles, a las costaneras y muchas veces también han significado pérdidas de vidas humanas, como tuvimos que lamentar este verano en Algarrobo. Y también se me vienen a la mente varias otras ocasiones en las que las marejadas han ocasionado distintos problemas. Bueno, sin duda el de Algarrobo es una de las más graves, evidentemente, porque fue fatal. Sin embargo, serán unos 10 años, un poco menos, cuando el borde costero de Viña del Mar sufrió graves también resultados producto de las marejadas. El comercio, las casas. ¿De ahí viene esta preocupación hasta llegar a esta primera carta de amenaza? Exacto, justamente porque en agosto de 2015 ocurrió este evento tan extremo que generó muchas pérdidas cuantiosas en infraestructura costera. Vimos también la avenida San Martín en Viña del Mar inundada, que es mucho trayecto, y también destrucción de la caleta Portales. Se fue afectada también la actividad de pesca, pero también mucha infraestructura costera asociada al turismo, a la conectividad. Empezó ahí, diríamos, una historia de eventos de marejada muy recurrentes que en promedio superan los 40 eventos al año y se han repetido desde 2015 a la fecha, constituyéndose en esta condición de peligros. Por eso pasa a ser un fenómeno de la naturaleza, pero que como impacta infraestructura crítica y genera daños económicos y por supuesto pérdida de vidas humanas, debe ser considerado como una amenaza, debe ser gestionada como una amenaza en la reducción del riesgo. Ahora, las marejadas han ido aumentando en los últimos años en frecuencia y también en intensidad. ¿Qué rol está jugando el cambio climático en este fenómeno? Sí, bastante rol, porque lo que sabemos hasta el momento, el modelamiento numérico de marejadas, como lo fue en su momento también el tsunami, está recién desarrollándose, es decir, constituye una línea de investigación bastante emergente, porque es muy complejo modelar el oleaje extremo que deriva de la interacción entre la atmósfera o incluso tormentas muy intensas cercanas a la costa. Esa interacción entre océano y mar o océano es compleja de llevar a modelos numéricos y transformarlo también en estas cartas de amenaza. Entonces el cambio climático ya sabemos que opera o que condiciona
el desarrollo de este oleaje tan intenso, pero también los fenómenos ENOS o el Niño. También sabemos que mientras más intenso es el fenómeno El Niño, más recurrente y más intensas son las marejadas. Y así ocurrió en 2023, en otros eventos también de Niño extraordinario. Han generado también estos oleajes extremos que han destruido, por ejemplo, laboratorios en universidades localizadas en la costa. Han generado bastantes daños, pero nunca habían sido tan dañinas como en los últimos 10 años a partir de este meteotsunami que inició en 2015. ¿Qué sectores de Valparaíso, según esta carta o según ustedes lo que han investigado, qué sectores de Valparaíso, de Laguna Verde también, aparecen como más expuestos? Sí, bueno, hay daños que son económicos que obligan al gobierno regional o a los municipios a invertir en reconstrucción, reparación o fortalecimiento, por ejemplo, de las defensas. Y eso genera, por lo tanto, un costo económico bastante elevado. Pero también hay un impacto morfológico, principalmente en las playas, porque las marejadas también se relacionan con una intensificación de la erosión costera y tenemos también una reducción significativa de las playas desde que se dio inicio a estas marejadas hace 10, 15 años, pero principalmente desde 2015 a la fecha. Y hay sectores dentro de la carta que pudimos modelar con apoyo de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Talca, donde ya había un conocimiento sobre este meteotsunami que dio origen a una tesis doctoral, y eso se puso a disposición acá de la carta de amenaza, y muestra que la caleta de Portales es un área muy recurrente de bastante afectación por marejadas, pero también la más dañada, diríamos, por un evento extremo, que fue este evento que se modeló entre agosto de 2015. Uh-huh. Pero también el puerto es bastante afectado porque si bien el puerto no se inunda o no se documentaron sobrepasos significativos en la recurrencia histórica que analizamos, sí, el cierre de puerto involucra un daño económico muy alto para la región. Ahora, esto generalmente ocurre que estos estudios, lamentablemente también, quedan varias veces o muchas veces en el papel, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se hace para que esta información se traduzca en decisiones concretas de las autoridades? Sí, ese es un tema relevante porque sabemos hace bastantes años que las cartas de amenaza, que deben ser un instrumento para ordenamiento territorial, especialmente de la zona costera, que tiene múltiples amenazas, no solamente las marejadas, o las marejadas cuando se combinan, por ejemplo, con un tsunami o con el terremoto. Hablamos de efectos concatenados o que se suman a un grado de desastre mayor, en el caso, por ejemplo, de un terremoto que genere un tsunami de alto rango. Lamentablemente, estas cartas de riesgo que ahora tiene que elaborar Senapred a partir de estas cartas de amenaza no son instrumentos suficientemente vinculados a la planificación territorial, considerando que somos un país que incuba grandes desastres, que cada 10 años, por ejemplo, estamos enfrentados a un proceso de reconstrucción de alto costo para el país, pero principalmente porque se pierden muchas vidas humanas cada vez que un evento de la naturaleza constituye un desastre. Y ahí donde tenemos que generar también una voz de alerta para que estos instrumentos queden efectivamente vinculados a los planes de emergencia, puedan mejorarse también las vías de evacuación y que puedan también vincularse a los planes reguladores, que son los instrumentos que tenemos en Chile para ordenar la zona costera y en general cualquier zona que esté afectada por una determinada amenaza. Ese es el desafío que queda ahora. Ahora, sobre eso mismo, con los planes reguladores, con las construcciones, con la urbanización, ¿estamos construyendo de forma adecuada en el borde costero o estamos todavía ocupando zonas que son de alto riesgo? Definitivamente estamos ocupando áreas que históricamente ya han sido afectadas por grandes desastres,
no hemos sido capaces de vincular las áreas de riego con los instrumentos de planificación, y eso hace que los desastres sean cada vez más altos en costos económicos y costos sociales. Es decir, no hemos hecho un aprendizaje de la tremenda recurrencia de procesos de reconstrucción que tenemos en Chile. Es cosa de mirar las áreas afectadas por el tsunami de 2010. Vemos que las mismas áreas arrasadas por el tsunami de 2010 hoy en día tienen una reconstrucción muy intensa. No hemos reducido el riesgo de desastre considerando estos tremendos eventos que hemos tenido y que los vamos a seguir también teniendo en los siguientes años. Y tampoco el crecimiento urbano se ha logrado regular en torno al eje costero. Nuestras áreas metropolitanas están construidas en zonas costeras donde se rellenan humedales. Hay una discusión muy intensa ahora sobre construir o no en humedales y el riesgo que también implica a las personas que desecan esos humedales, que compran estos proyectos inmobiliarios que sabemos se van a inundar, porque los humedales también guardan la memoria de la inundación, porque por definición son cuerpos de agua, pero también la construcción sobre, por ejemplo, Roquerío, el caso de Punta Piquero, construcción sobre la playa, el caso de Arena Maris, y tantos otros que tenemos sobre campos dunares, que son ecosistemas que protegen a las personas sobre estos daños que sabemos que son intensos, protegen contra tsunamis, contra el oleaje extremo, y por eso necesitamos que estos ecosistemas tengan un buen grado de salud para hacerlos aliados nuestros y evitar que se sigan perdiendo vidas humanas contra esta amenaza. Carolina Martínez, directora del Centro UC, Observatorio de la Costa y académica también del Instituto de Geografía de la Universidad Católica. Carolina, muchas gracias, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, buen día. Buen día también para ti.